doy la bienvenida y luego ya tú empiezas con el chisme. Sí, hola, muy buenas tardes a todas y a todos los que nos están escuchando en una emisión más de lo que son Netas Políticas del DF. Les damos la más cordial bienvenida, espero que sea un programa que les agrade por todo el contenido que vamos a transmitirles el día de hoy, y también le damos aquí la bienvenida a nuestra queridísima amiga y compañera Daniela Fregoso. Muy buenas tardes, Dani. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues ya estamos en el ombligo de la semana, esta es la tercera emisión de Netas Políticas de EFE, por lo tanto ya casi un mes con este programa, Lupita, que realmente ha sido un reto para todos los, tanto para la zurda y para el equipo de Netas Políticas de EFE. Y pues bueno, antes de entrar de lleno al tema que nos ocupa el día de hoy, ¿cómo ves, Lupita, lo que pasó con Lady Senadora? El tema de las ladies está de moda, pero pues adelante, Dani, por favor, da la primicia. Pues bueno, se ha causado un gran furor este video que fue difundido en las redes sociales sobre esta Lady Senadora, donde pues agrede a la trabajadora de Vive Aerobús, que se llama así, si ustedes me corregirán el nombre de esta compañía. La verdad es que es un tanto lamentable, porque decían algunos compañeros perredistas que por culpa de ciertos personajes como esta señora se han ido desvirtuando no los cargos, sino la presencia de la izquierda institucional en las diferentes cámaras, en las cámaras y bueno, en los cargos de representación popular. Se dice ser de izquierda. Luz María Beristain, senadora por Quintana Roo. Realmente es muy lamentable. Más que lamentable, es de risa, de pena, de mucha pena propia y ajena. Y bueno, en fin, es una situación así como que te llama a la reflexión, porque hasta dónde puede llegar te puedes marear, ¿no? Con un tabiquito. No hay la sensibilidad política, y bueno, y dice que ¿dónde están los principios de la izquierda? ¿Dónde está la lucha de clases? Bueno, todo eso que se pregona en la izquierda, ¿no? ¿Cómo una senadora o un diputado puede tratar con semejante desprecio y de manera muy grosera a una persona trabajadora, ¿no? De la clase trabajadora, puesto que la izquierda se debe a los sectores populares, ¿no? A la clase trabajadora, a la clase campesina, estudiantil, bueno, a muchos de los sectores, pues como lo vuelvo a mencionar, el sector popular, ¿no? Y bueno, eso deja en evidencia la falta de formación de los compañeros que están al frente de las cámaras, que desgraciadamente están allí, pues son las cuotas, ¿no? Porque hay realmente un compromiso real con la ciudadanía. Yo la verdad veo con mucha tristeza que gente así esté pues ocupando estos espacios que muy bien otros pudieran dar la cara y hacerlo de mejor manera. Pero también tenemos que tocar lo que hace unos días, pues ahora todos en este caso nuestros delegados se tomaron la foto con Enrique Peña Nieto. En primera fila vemos a una Leti Quesada, la delegada de Magdalena Contreras, pues tomándose la foto con este hombre. Y la verdad ahí es donde cuestionamos pues el discurso político de estos actores políticos de izquierda. Atrás estaba el jefe delegacional de Cuauhtémoc. En lo personal, y esto es una apreciación muy personal y hablaré, pues considero que bueno, hay cosas que son inevitables, sobre todo cuando se trata de tratar de bajar presupuesto a lo que es la Ciudad de México, a las delegaciones. Supongo yo, y quiero ahorita sí pecar un poco de ingenuo, creer que es por una cuestión de buscar un bienestar de la sociedad, en este caso de los vecinos y vecinas de las 16 delegaciones. También nos encontramos con la lamentable noticia, bueno, para nosotros no es lamentable, para ellos sí que son
los políticos, que pues doña Rosario Robles deja plantado a 4 delegados, entre ellos pues está Jesús Valencia, Marisela Contreras y demás. Bueno, pues yo la verdad no sé qué perciban ustedes. Sin lugar a dudas, como lo hemos venido recalcando desde hace ya un poquito más de 4 programas atrás, tanto en Netas Políticas como en Enchúfate a la Zurda, pues eso, claro, el objetivo que se tiene por parte del gobierno federal, por parte del gobierno peñista, que es el Distrito Federal. Yo quiero ver esa izquierda contestataria como la que en su momento logró encabezar Rosario Robles. Yo quiero ver esa izquierda que le diga sus cosas, así es. Pero también estamos enfrentando, Lupita, una situación en el PRD muy lamentable. El PAN también, una crisis partidista muy profunda, que el PAN dice que no hay crisis política como tal dentro de su partido, de su vida interna, que no hay crisis política. El PRD, sin embargo, cuando estuvo aquí Cecilia Olivos, decía que pues bueno, que había cosas que ir acomodando, que la situación es que pues que ella no creía que hubiera esa crisis, porque tan es así que se había logrado pues tener un alto nivel en la votación del año pasado. Pero pues aquí yo pongo la pregunta en la mesa, pongo la pregunta a través de las redes sociales: ¿quién realmente fue el candidato del PAN y del PRI? Porque no es casual que Miguel Ángel Mancera haya ganado con un alto nivel porcentual en estas elecciones. Es evidente que sí hubo un furor por el 132, pero también vimos a unas candidaturas desdibujadas, como la de Isabel Wallace, como Beatriz Paredes, como la misma Rosario Guerra, en fin. Entonces yo les hago la pregunta de quién fue realmente el triunfo, si de la izquierda o de la derecha, porque es evidente que Mancera es de derecha. No sé cómo perciban ustedes, compañeros. Yo la verdad pues quisiéramos, está abierto el chat, tanto el personal como el de la compañera Lupita. Pues acuérdense que este espacio ustedes le dan forma, ustedes les dan vida. Obviamente es lo que yo percibo, lo que percibe Lupita. A lo mejor estamos equivocados, evidentemente puede ser que la percepción sea totalmente equivocada, y pues de allí ustedes tienen bueno, aquí empezamos con los comentarios. Judith, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Un saludo desde este lugar maravilloso que es Sempros. Dice la compañera: Rosario Robles jamás encabezó a la izquierda, siempre dejó en manifiesto su perfil. Así es. Bueno, yo creo que pues entonces habría que analizar si los gobiernos que hemos tenido han sido realmente de izquierda, ¿no? Cuando iniciamos ya formalmente con este canal de la Zurda en Acción, tuvimos a compañeros como del SUTIEMS que bueno, señalaban que en el gobierno de Andrés Manuel, durante el gobierno de Andrés Manuel, pues estaban aplicando lo que son ahora lo que conocemos como el outsourcing, ¿no? Y quizás por eso Morena no haya salido a las calles. Entonces, bueno, en fin, el punto es, y a lo que voy, es realmente Andrés Manuel es de izquierda. Insisto, creo que tendríamos que analizar si los gobiernos que hemos tenido han sido de izquierda. Pero es un análisis bien objetivo, con todos sus pros, sus contras, siendo realmente objetivos. Eso es lo más importante, ser objetivos para formarnos un criterio, sin apasionamientos. Y bueno, eso es lo que pensamos. Vámonos ahorita a un corte comercial, vámonos un poco de música, lo que acaba de llegar nuestro compañero, nuestro invitado, Jaime García. Él es integrante de la organización del Barzón del Distrito Federal, y que el tema de hoy es muy importante. Lupita, platícanos. Bueno, ¿saben qué? Ya no nos vamos a la música, lo hacemos tiempo y platícanos de qué se trata.
Pues mira, Dani, yo creo hoy y también a nuestros radioescuchas, hoy vamos a tratar un tema que nos interesa a todas y a todos, que es el tema de la ciudad que queremos, el derecho a la ciudad. O sea, ¿cómo te imaginas tú la ciudad que quieres? ¿Cómo me la estoy imaginando yo? ¿Cómo se la imaginan cada uno de ustedes que nos están escuchando? Pero sobre todo también habría que preguntarles a las nuevas generaciones cómo se imaginan una ciudad o cómo quieren ellos su ciudad, ¿verdad? Porque parece ser que como adultos no les estamos dejando la ciudad que ellos estarían esperando. Los niños hoy, si les preguntas cómo te imaginas tu ciudad, digo, al menos algunas de las respuestas van a ser que no haya tantos carros, que no haya tanta contaminación y que haya más arbolitos. Entonces, vamos a tratar un poco sobre el tema del derecho a la ciudad, que precisamente el compañero Jaime García, que como bien lo dijiste, es integrante de la organización del Barzón DF, también es integrante del Consejo Asesor del Programa de Mejoramiento Barrial en la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del DF. Y tú sabes que el programa de mejoramiento barrial, que justamente nace en la administración de Marcelo Ebrard, dio paso a construir o a que la sociedad, la comunidad construyera o mejorara su entorno urbano, ¿no? Que yo creo que se trata de mejorar los entornos urbanos para ir poniendo en condición el espacio en donde nosotros habitamos y cohabitamos también con otros y otras vecinas y vecinos de esta ciudad. Y bueno, creo que fue un modelo que se puso en práctica desde Colombia, desde allá se puso en práctica. Tú sabes que México y Colombia han tenido ciertas similitudes, pero sobre todo por en materia de inseguridad, ¿verdad? Que también Colombia no se queda atrás junto con México. Y bueno, una de las propuestas que se implementaron allá fue precisamente el mejorar los espacios que de alguna manera representaban espacios donde predominaba la delincuencia, la inseguridad. Entonces, ¿qué hicieron los vecinos? Pues empezaron a mejorar ese entorno urbano, creando un ambiente de más cordialidad, un ambiente más sano, un ambiente para una mejor convivencia, una identidad propia. Entonces, bueno, pues ya está aquí con nosotros el compañero Jaime García Rosas. Jaime, hablábamos de ti hace un ratito y decíamos, bueno, él es integrante de el Barzón DF, integrante del Consejo Asesor del Programa de Mejoramiento Barrial. Bueno, ¿quién mejor que tú para hablarnos sobre este tema de lo que es el derecho a la ciudad? Se está tomando un pequeño respiro, Jaime, porque fíjense ustedes, el tema de la movilidad en la Ciudad de México es tan complicado que cuesta mucho trabajo moverse, sobre todo para los que andamos a pie de un lugar a otro, ¿no? Aparte es el tema de la viabilidad, pero bueno, ya hablaremos precisamente sobre eso. Jaime ya está siendo víctima de la dificultad que hay para moverse en esta ciudad. Jaime, bienvenido, muy buenas tardes, este es tu programa Netas Políticas. Pues muchas gracias, Lupita, muchas gracias, Daniela, por esta invitación. Agradecemos mucho el poder ocupar este espacio que ustedes están construyendo como una forma de comunicación hacia muchos ciudadanos en esta gran ciudad y en el país seguramente. Y bueno, efectivamente, con algunos antecedentes, también formo parte del comité promotor de la Carta por el Derecho a la Ciudad. Queremos decir que este proceso de construcción de la Carta por el Derecho a la Ciudad, que fue firmado el 13 de junio del 2011, tiene antecedentes muy profundos. En México, su primer antecedente es la Asamblea Mundial de Pobladores, que se llevó a cabo aquí en el Zócalo de la Ciudad de México durante la gestión del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y ahí se
empezaron a delinear la ciudad que aspiramos. Se empezó a hablar del proyecto de ciudad como una ciudad democrática, una ciudad educadora, una ciudad saludable, una ciudad segura, incluyente. Esas fueron algunas líneas que se definieron en aquella Asamblea Mundial de Pobladores en la Ciudad de México. Pero el derecho a la ciudad también está inmerso en un debate de carácter mundial, en donde muchos países, tanto del continente de americano, de Europa, Asia, vienen discutiendo el tema del derecho a la ciudad, a tal grado que en este momento ya existe una carta suscrita por una infinidad de actores de muchos países, que es la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. Si ustedes agarran una computadora, acceden a internet, escriben Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, les va a dar mucha información al respecto y el contenido de esta Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. Pero también está inscrita en otros debates de carácter continental, europeo e incluso de carácter jurídico. En Brasilia, se discutió este proceso no como en sí, como el derecho a la ciudad, sino se generó un instrumento para que la población pudiera participar en la planeación urbana de sus ciudades, que es el Estatuto de la Ciudad. Este estatuto marca las líneas generales del desarrollo urbano, del crecimiento y de la atención de las necesidades de la población con participación de los ciudadanos. Se generaron una especie de cabildos, pero más importantes que eso, espacios de consulta ciudadana vinculados directamente a los ejercicios de gobierno y de la administración del gobierno y de la política pública en Brasil. Entonces este documento es un parteaguas porque hagan de cuenta que aquí en la ciudad el programa de desarrollo urbano del Distrito Federal, pero con participación de los habitantes de la ciudad, algo que todavía no sucede aquí. Todavía no, estamos en pañales. Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo, para los que nos están escuchando, antes de que entraras al aire, comentábamos la ciudad que queremos, cómo nos estamos imaginando la ciudad? Porque una cosa es lo que uno desea y otra cosa es lo que realmente es, ¿no? Y lo que estamos viendo. Así, de manera muy sencilla, para que la gente también lo pueda comprender, ¿cómo podemos definir lo que es el derecho a la ciudad? Porque yo digo, bueno, ¿a qué tengo derecho y a qué no tengo derecho? Porque podría ser que algunos derechos yo los esté confundiendo. Y bueno, ya nos dijiste un poquito sobre el origen de lo que se comenzó a gestar a nivel mundial, vamos a decirlo así, porque esto pareciera ser como parte ya de los derechos humanos, el derecho a la ciudad. Y también ya iría implícita otra pregunta, si es parte de los derechos humanos o cuál es su vinculación. Y dos, ¿cómo es que se comenzó a gestar este movimiento? Porque también es un movimiento de lucha. Los derechos en México han sido conquistados a través de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se empezó a gestar esta nueva lucha por el derecho a la ciudad en México? Sí, gracias. Bueno, ¿qué es el derecho a la ciudad? Perdón, la carrera me provocó toser. Bueno, primero que nada que tenemos que decir que el derecho a la ciudad lo concebimos como un derecho humano, pero como un derecho colectivo. En la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad lo definimos como el usufructo o el disfrute equitativo de las ciudades dentro de principios
como el de sustentabilidad, el de democracia, el de equidad y el de justicia social. Es un derecho colectivo, como ya lo comentamos, de los habitantes de las ciudades, que nos confiere a todos los que habitamos en las ciudades legitimidad de acción y de organización. Y esta legitimidad está basada en nuestras diferencias, en las expresiones y en las prácticas culturales diversas, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación de nuestras comunidades, de nuestra ciudad y a un nivel de vida adecuado. El derecho a la ciudad es interdependiente, es decir, no es la suma de todos los derechos. Para poder ejercer, por ejemplo, el derecho a la vivienda, tienes que ejercer de manera simultánea otros derechos: el derecho a la organización, el derecho a la asesoría con quien mejor te convenga, el derecho a tener créditos accesibles que puedas pagar, el derecho a la libre manifestación o a la gestión democrática de la ciudad. Es decir, para poder ejercer un derecho, tienes que ejercer muchos derechos más. Una vez que logras alcanzar una vivienda, detonas nuevamente otros derechos: el derecho al trabajo, el derecho a espacios públicos, el derecho al transporte, el derecho a servicios urbanos. Es decir, no es la suma de derechos, es el ejercicio integral de los derechos. Eso es el derecho a la ciudad. Por eso decimos que el derecho a la ciudad es interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, concebidos integralmente, e incluye por tanto todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales que ya están reglamentados tanto en tratados internacionales de derechos humanos, pero también están en nuestra Constitución, también están en las leyes que ya existen en el Distrito Federal. Recordemos que el Distrito Federal, con todos y los asegúnes que ustedes quieran, está a la vanguardia del ejercicio de derechos en el país. Entonces, esto es, en pocas palabras, a lo mejor no fueron muy pocas, el derecho a la ciudad, que es una forma de entender qué es el derecho a la ciudad. Ahora, ¿qué ciudad queremos? ¿Qué ciudad queremos? Esa es una discusión que decía yo inició en la Asamblea Mundial de Pobladores. La Carta por el Derecho a la Ciudad se constituye por 6 ejes estratégicos. Por ejemplo, el ejercicio pleno de todos los derechos, ¿no? Todos los que ya platicábamos. Es decir, en este ejercicio pleno, bueno, también hay aspectos transversales como el asunto del género, ¿no?, que deben de atravesar el ejercicio de la vivienda. Deben tener prioridad las mujeres, ¿no? Pero también tiene que ejercerse los derechos con equidad. No se pueden aplicar los derechos de igual manera para todos cuando hay una profunda desigualdad en las personas. Los pobres, los necesitados, los trabajadores tienen mucha más necesidad que los profesionistas que tienen un mejor sueldo, ¿no?, que aquellos que son con sus esfuerzos, pequeños empresarios, tienen empresas familiares, a el obrero o el campesino o el indígena que apenas si vive para comer. Entonces no le puedes tratar de igual manera, aunque tenga los derechos igual. En el ejercicio de política pública hay que apoyar más a quien más lo necesita. Por eso hablamos de equidad. Entonces es el ejercicio pleno de todos los derechos con estos considerandos. La función social de la ciudad y la propiedad. La ciudad es de todos, no es de unos cuantos. Pareciera ser lo contrario. Aunque pareciera ser lo contrario. Los habitantes de la Ciudad de México tenemos derecho a vivir, a trabajar y a disfrutar la ciudad. En las últimas décadas, hablamos de hace 30 años, se dio un proceso de expulsión de los habitantes del Distrito Federal hacia la periferia, ¿no?, hacia la zona conurbada. Del puro centro histórico salieron más de 600,000 personas de todas las vecindades que salieron expulsadas. Se dio un proceso de ley inquilinaria, salió expulsada mucha gente, desalojos, etcétera, etcétera.
Los sismos fue otra característica, pero el caso de los sismos, al contrario, ayudó a la organización y a defender el espacio habitable de la gente. Los sismos del 85 tuvo un efecto distinto, que ya hablaríamos, si se puede, en otro momento, porque es muy amplio. Perdón con este asunto. Entonces, nosotros tenemos que decir que antes del derecho individual o antes del derecho privado debe de estar primero el derecho colectivo, el derecho social de las comunidades, de los habitantes. Antes que a mí me impongan que se va a instalar una fábrica en mi colonia, primero tengo que tomar el parecer de los habitantes de esa colonia, si estamos de acuerdo, ¿no? Si no nos va a contaminar, si nos va a perjudicar o nos va a beneficiar, por ejemplo. Hablabas ahorita sobre la expulsión de personas hacia la periferia de la ciudad. Y aquí me nace, tengo esa duda y quisiera saber tu punto de vista. Se da este fenómeno de la expulsión hacia la periferia, pero también en el entendido de que en la zona de la periferia el nivel de vida, digamos que puede ser más accesible para las personas, ¿no? Sobre todo para las familias populares. Tienen mayores posibilidades de acceder a una vivienda o un terreno o yo qué sé. O otro fenómeno es que las inmobiliarias empezaron tal vez a construir estas casas muy pequeñas y mucha gente que incluso trabaja en el DF va a vivir de aquel lado. O sea, primero me llama mucho la atención esta parte que comentas, la expulsión hacia la periferia. Digo, por distintas razones, no lo quiero atribuir a un solo fenómeno, pero hablemos de esa expulsión. Y hablabas también del derecho a disfrutar de la ciudad. Digo, y también de qué manera la vamos a disfrutar. ¿Por qué? Porque hoy en día vamos al primer cuadro de la ciudad y vemos construcciones, creo que tal vez, no sé si estén en el primer cuadro o no de la ciudad, pero ya está muy cerca, en la parte más céntrica. Hablemos de Reforma, por ejemplo, donde se están haciendo construcciones de edificios, tienen un nombre estos edificios donde ya tienen albercas, gimnasios, tiendas comerciales, estacionamientos, incluso hasta el sistema de la ecología, donde hay muros verdes, pero no todas las personas pueden acceder a esa parte de la ciudad, únicamente todos aquellos que tienen más economía. Entonces, cuando tú comentas tenemos derecho de disfrutar de la ciudad, pues pareciera ser que no todos, porque muchos de los que vienen aquí vienen a trabajar, no a disfrutar de la ciudad. Entonces, quienes pudieran disfrutar de la ciudad, y ahí es donde viene mi pregunta, y siento que hay una contradicción, pues son todos aquellos que pudieran tener posibilidades económicas, pues de adquirir un departamento, pues ahí en Reforma, en Insurgentes, en toda esta parte, ¿verdad? Y bueno, ¿qué te parece que nos contestes ahorita que regresemos de un pequeño corte comercial que vamos a hacer? Adelante. Bueno, pues aquí regresamos ya después de este pequeño corte comercial y estábamos hablando con Jaime de tres preguntitas que le hacíamos a Jaime. Le decíamos que cómo es que se comenzó a gestar el movimiento por el derecho a la ciudad en el Distrito Federal, que ya precisamente nos está abordando y ya nos abordó sobre ese tema. Otro pequeño tema fue sobre los derechos humanos y el derecho a la ciudad, cuál es su relación, que hay, también ya nos los ha dejado muy claro, y bueno, todavía siguen pendientes preguntas por contestar, entonces, y muchas inquietudes, y si hubiera alguna pregunta del público, que si por ahí Dani tuviera alguna pregunta, pues también vamos a estarte preguntando también, Jaime.
Gracias, Lupita. Pues estábamos delineando más o menos los ejes que componen el contenido de la Carta por el Derecho a la Ciudad. Habíamos comentado dos: el ejercicio pleno de los derechos humanos y la función social de la ciudad y la propiedad. Un tercer eje es la gestión democrática de la ciudad. La gestión no solamente es exclusiva de los diputados o de los líderes de las organizaciones. Todos los ciudadanos tenemos derecho a desarrollar la gestión por la ciudad. Y por supuesto en este proceso hay herramientas que a veces no sabemos o que a veces no están suficientemente fortalecidas, como todos los ejercicios de la democracia participativa. Hay varios programas como el de mejoramiento barrial, que es excelente. Hay el programa de presupuesto participativo, que desde nuestro punto de vista es muy limitado. Hay procesos de consulta, pero finalmente se quedan en simulaciones de participación ciudadana que solamente justifican en gran medida las acciones del gobierno. Un cuarto eje es la producción democrática de la ciudad y en la ciudad. El 70% de la población económicamente activa se dedica a la actividad informal. No estamos produciendo, solamente transitan los bienes por nosotros y no producimos riqueza. Pero además tampoco producimos espacios públicos, no producimos bienes que finalmente redunden en el bienestar de las familias o de las comunidades. No se fortalece la economía solidaria, los procesos colectivos de comercialización y de producción, no hay una relación entre las áreas agrícolas de la ciudad y las propias ciudades o las propias colonias urbanas de la ciudad. En fin, hay muchos aspectos que discutir sobre el tema de la producción democrática de la ciudad. Un quinto eje es el manejo sustentable y responsable de la ciudad, en la defensa de un recurso que es el suelo, que es muy importante, y todas nuestras áreas de conservación, el problema del agua, que es un recurso natural de la ciudad, pero que muchos quieren privatizar. Y bueno, todo el asunto de la contaminación, todo este asunto de la industria con tecnologías ecológicas y las nuevas ecotécnicas que se necesitan desarrollar para la vida comunitaria, como el aprovechar el agua de lluvia, la energía solar, las azoteas verdes y muchas cosas más. Y finalmente el sexto eje es el disfrute democrático y equitativo de la ciudad, que tiene que ver con la parte cultural, pero también con la diversidad sexual, también con todas las expresiones culturales y colectivas existentes, la defensa de los pueblos originarios en el Distrito Federal, los usos y costumbres, la recuperación de nuestra historia, incluso de nuestras luchas aquí, luchas urbanas aquí en la ciudad, etcétera. Estos ejes se cruzan con objetivos que comentábamos hace un rato. Queremos una ciudad democrática, una ciudad incluyente donde todos nos podamos respetar, una ciudad sostenible, que el desarrollo urbano no entre en contradicción con la naturaleza, con el medio ambiente, una ciudad productiva donde todos tengan la posibilidad de generar procesos productivos y no nada más tener la oportunidad de emplearse para ganar un salario, una ciudad educadora en donde todos los procesos se generen como procesos educativos, no solamente de los niños y los jóvenes, también de los adultos y de los adultos mayores. Una ciudad segura de desastres, vivimos en una ciudad altamente sísmica y el hundimiento de la ciudad también está generando grietas en muchos lados de la ciudad, ahí hay grandes problemas. Una ciudad segura de violencia, ese problema de la violencia tiene que ver mucho con la seguridad social de las personas, de sus ingresos particularmente, y una ciudad convivencial y culturalmente diversa. Digamos que esas son las líneas generales. Si habláramos de cada una de ellas nos tardaríamos muchos días, pero digamos que son las líneas generales de la ciudad que queremos. ¿Cómo surge este proceso de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad? Bueno, queremos decir que para construir la Carta por el Derecho a la Ciudad en el Distrito Federal fue el resultado de un acuerdo
que hizo el Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional Democrática con el jefe de gobierno Marcelo Ebrard en el 2007. A partir del 2007 se instaló porque además en el 2008 se generó un evento también en el Zócalo de la Ciudad de México, que tenía que ver, un gran foro que tenía que ver con el Foro Social Mundial, y hubo una mesa de trabajo que hablaba sobre el derecho a la ciudad en ese foro del 2008. Bueno, en el 2007 este acuerdo se hizo con el jefe de gobierno, se instaló un comité promotor en el que formaron parte una representación del Movimiento Urbano Popular, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la expresión de las ONGs representada por Hábitat Internacional o Hábitat para América Latina, la Secretaría de Gobierno y también el espacio de coordinación de organizaciones civiles sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Posteriormente también tuvo su participación la propia Procuraduría Social. Esos actores empezamos a diseñar el debate, la discusión, el intercambio, para ir generando la redacción de la carta que fue firmada finalmente en junio del 2011. Sin embargo, la carta no es una ley, eso hay que decirlo. La carta es como un documento de compromiso, de intención, de estar de acuerdo en que este es el tipo de ciudad que queremos. Para el movimiento social, la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad es una bandera de trabajo cotidiano, porque ahí se expresa qué ciudad quisiéramos. No es un documento acabado, hay que decirlo, es perfectible, ¿no? Pero creo que recoge muchos de los sentires de la lucha por nuestra ciudad de décadas, ¿no? Del movimiento urbano, de las organizaciones sociales, civiles, culturales, deportivas, de comerciantes, de amas de casa, de trabajadores, de niños, de todo el mundo. Y bueno, aunque la carta ya hay derechos que están inscritos en el marco de las leyes, hay derechos que aún no son precisamente leyes, ¿no? Que hay que ir construyendo poco a poco. Incluso el mismo derecho a la ciudad es un derecho nuevo, es un derecho colectivo y es un derecho humano, pero que queremos que se legitime en la ley. Y el derecho a la ciudad, la Carta por el Derecho a la Ciudad, en este momento está inserto en un momento muy importante para nuestra ciudad, para el Distrito Federal, que en este periodo ya se abrió la discusión de la reforma política para el Distrito Federal. La Carta por el Derecho a la Ciudad para nosotros representa un documento que va a abonar a la reforma política, pero también va a aportar a la construcción de nuestra Constitución para el Distrito Federal. Todo el contenido de la Carta debe estar inserto en el contenido de nuestra Constitución que pudiésemos tener en los siguientes meses o en los próximos años, si es que se concreta este proceso. Hay una pregunta de público. Sí. Pregunta para Jaime: ¿dónde quedan los derechos de los indígenas desalojados del primer cuadro del centro histórico por Marcelo Ebrard? Pues efectivamente, los derechos los tenemos que defender juntos, ejercer juntos. Dimos una pelea por todo el asunto de la supervía, ¿no? Estamos dando la pelea por la represión cometida el 1 de diciembre, ¿no? Estamos dando la pelea porque se derogue esta especie de bando en torno a la criminalización que es el protocolo de seguridad pública en la ciudad, que allá hay, a petición de las organizaciones, una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos hacia el gobierno del Distrito Federal, que la Secretaría de Gobierno dice que se va a aceptar en todos sus puntos la recomendación, lo cual saludamos, pero
de eso a que lo cumplan, todavía falta ver, ¿Podrías todavía hablar brevemente de esa falta recomendación? verlo. Que la Pues conocen. primero tienen que resarcir, indemnizar a todos los afectados. Este, entre las recomendaciones también implican la derogación del protocolo, que son los aspectos más importantes, porque finalmente tiene que ver con el control del derecho a la libre expresión o a la libre movilización social de las personas para externar sus exigencias o sus inconformidades, ¿no? Nos quieren que les pidamos permiso, que marchemos por la banqueta, y si quieren, ¿no? Y además Este, con vallas de policía. Sí, con vallas de policías. Entonces está muy complicado eso. Entonces, es evidentemente, pues, es violentar los derechos, la libre expresión, de la libre manifestación, el derecho de petición que tienen los ciudadanos ante el gobierno, de exigir respuesta a los problemas. Y además es un derecho constitucional marcado por la Constitución política. Estos dos rasgos son los más importantes de la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, ahorita estás tú tocando puntos que la izquierda institucional, sobre todo la del Distrito Federal, les está causando un poquito de escozor, y hace unas semanas tuvimos aquí a Cecilia Olivos, la secretaria de Equidad de Género del PRD-DF, precisamente platicando sobre cuál era su perspectiva sobre el futuro del PRD en el Distrito Federal. Obviamente no te van a reconocer que pues sí ha habido un retroceso en estos derechos que se han ido ganando a través pues ya de muchos años, y que pues realmente los que no somos tan jóvenes, o sea, ¿qué te hablo? 30 y algo para atrás, no nos costó a nosotros una batalla como mucha gente ya la dieron en las calles. La Ciudad de México ha sido testigo de diversos movimientos, sobre todo estudiantiles, y el urbano popular. Hace un momento platicábamos sobre estos movimientos, el movimiento social que se gestó después de los sismos. Te pregunto, la sociedad del Distrito Federal, ¿crees tú que va a estar a la altura de las circunstancias? Yo hay veces en que los noto como muy acostumbrados a esta izquierda, y la entrecomillo, porque sí siento yo que están muy alejados ya de lo que era un proyecto ciudadano, un proyecto de izquierda, y que pues realmente sí fuimos una ciudad de vanguardia, pero que ha habido un retroceso. ¿Crees que la ciudadanía esté a la altura de las circunstancias? Sobre todo los jóvenes. Bueno, esa es una pregunta harto compleja, porque tiene que ver con el proceso de democratización del Distrito Federal. La ciudad ha vivido muchos procesos importantes. La izquierda en el país ha estado en 3 momentos históricos a punto de derrotar a la derecha por la vía electoral, con candidatos fuertes y que han ganado, pero que finalmente se ha impuesto el fraude: en el 88 con Cuauhtémoc Cárdenas, en el 2006 con Andrés Manuel, y en el 2012 nuevamente con Andrés Manuel. Y en todas, muchos tenemos la certeza de que ganamos la elección. La ciudad ha atravesado por otros procesos importantes, como el 2 de octubre, ¿no?, de 1968, que después del 2 de octubre se generó pues un movimiento casi clandestino, guerrillero en el país, pero como resultado de esos procesos tuvo que haberse una reforma política en el país, y se le dio el reconocimiento legal al Partido Comunista Mexicano para poder participar en las elecciones en nuestro país, pero fue resultado de la lucha del pueblo. El hecho de haber ganado la ciudad desde que tuvimos la primera oportunidad de elegir a nuestros gobernantes tiene que ver con que la ciudad tiene conciencia,
ganamos avasalladoramente sobre digamos, los partidos más conservadores, ¿no? Y desde la primera elección para jefe de gobierno, la izquierda ganó. El pueblo optó por una opción democrática diferente, ¿no? Con Cuauhtémoc Cárdenas, pues tuvo que combatir la corrupción y reconstruir todo el tejido de corrupción que se había heredado por años. Con Andrés Manuel López Obrador se generó un proceso como de apertura y de transparencia con el programa integrado territorial, las asambleas, se informaba cuántos recursos iban a bajar a las comunidades. Con Marcelo y con Mancera hubiéramos esperado que se profundizara, que ya no solamente se informara, sino que la gente tuviera la oportunidad de tomar parte de las decisiones y de la planeación por la ciudad. Sin embargo, esto no sucedió. ¿Qué falló? ¿Qué nos falló? Que se empezó a desdibujar el proyecto de Ciudad Democrática. En el caso de Marcelo Ebrard, pues Marcelo dejó de aplicar, se desdibujó el proyecto que abanderaba en ese momento el PRD para la ciudad, y Marcelo empezó a aplicar el proyecto de ciudad que diseñó Manuel Camacho Solís desde que era regente de la ciudad. Manuel Camacho Solís diseñó el proyecto Alameda, diseñó el proyecto del Centro Histórico, diseñó el proyecto Santa Fe, ¿no? Marcelo Ebrard le abonó con el proyecto Polanco y el proyecto Reforma. Todo esto lo retomó Marcelo para desarrollar una visión de ciudad neoliberal que le entregaba finalmente los recursos de la ciudad al capital y particularmente al capital inmobiliario, ¿no? Entonces, se desdibujó el programa de la ciudad. Sin embargo, la gente siguió confiando y votando por los candidatos que le presentaba la izquierda. Por eso ganó Mancera. Ahora, déjame concluyo. En este contexto, en la defensa, porque bueno, la gente aquí en la ciudad se ejercen derechos. Hace rato me preguntabas, ¿es más fácil vivir en el Estado de México que en la ciudad? No tienen los mismos programas comunitarios o sociales que tienen en el Estado de México, aunque sean zona pegada al Distrito Federal, zona conurbada. Los útiles escolares, las becas a Prepasí, las becas al desempleo, en fin, tantas cosas, el seguro popular, bueno, el seguro del Distrito Federal, porque es distinto el sistema de salud del Distrito Federal al programa de seguro popular del gobierno federal, es muy diferente, tiene mucha mayor cobertura el sistema de salud del gobierno del Distrito Federal. En fin, el problema es que los partidos han abonado al desencanto de la ciudad y que el PRD ha abonado al desencanto de la ciudad. Se ha convertido más en mayor apatía. Una gente en una marcha llevaba un paraguas muy grande, un candidato, ¿no? Contrario al candidato que se supone era de la izquierda. Y la señora dijo, si a mí me dan un paraguas de esos, yo voto por ese candidato. O sea, ¿en dónde está la conciencia? La cultura que nos quieren construir. Por un voto, por una despensa doy mi voto y vendo mi ciudad. Muchos de las tribus de los grupos políticos del PRD solamente lo que han hecho con su práctica de comprar la votación es corromper, descomponer los procesos de participación política de los ciudadanos. Los procesos de corporativización a través de canonjías por la obtención de votos o para garantizarse el poder, lo único que ha generado es apatía. Vemos en la elección de los comités ciudadanos anteriores, ¿no?, que no fueron electos solamente por el 5% del padrón electoral, o menos en muchos casos. Y tienen legitimidad porque así lo dice la ley, no porque sean legítimos porque los haya elegido un amplio sector de la población de su colonia, ¿no? Y evidentemente que fueron empujados, la mayoría de ellos, no todos, hay excepciones, la mayoría de ellos fueron empujados porque están vinculados a algún
partido o algún diputado o alguna corriente política. Pero ese es un problema grave. ¿Cuánto se está descomponiendo y cuánta apatía se está construyendo la gente? En esta crisis que vivimos también está la crisis de valores, está la crisis, también está la crisis de credibilidad hacia las instituciones, hacia el gobierno, hacia las policías, hacia los partidos políticos. Entonces, en la ciudad tenemos un doble proceso contradictorio. En el proceso electoral votamos por el candidato que nos presenta la izquierda, aunque en la elección del 2015 la gente va a tener que decidir entre dos opciones de izquierda, el PRD y Morena. ¿Qué va a pasar? Pues va a haber una recomposición de la correlación de fuerzas en la ciudad. Eso es inevitable. No lo sabemos. Digo, lo que yo creo es que se van a disputar la ciudad dos fuerzas de izquierda. No sé cómo o hasta cuándo, pero sí son las dos fuerzas que se van a disputar la ciudad. ¿Qué va a pasar? La pregunta es ¿qué va a pasar en las elecciones vecinales o ciudadanas que se van a llevar a cabo el 1 de septiembre? ¿Va a haber mucha participación? ¿Va a haber poca participación? ¿Va a haber nuevamente compra de votos de manera burda? ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Ahora hace rato me preguntabas ¿cuál es el programa de Mancera? El programa de gobierno de Mancera contempla en su plan de gobierno sexenal los derechos por el derecho a la ciudad. Él hasta ahora no ha reivindicado el derecho a la ciudad. Supuestamente nos han mandado decir a través de funcionarios de la Secretaría de Gobierno que el jefe de gobierno sí está interesado en firmar o ratificar la Carta de la Ciudad de México por el derecho a la ciudad, junto con los 16 jefes delegacionales y todos los diputados y el Tribunal Superior de Justicia y las organizaciones sociales. Estaríamos desarrollando esta ratificación en un evento público. Ojalá se haga porque pues eso nos va a dar a nosotros herramientas para seguir luchando por la ciudad que queremos, ¿no? Pero en los hechos las cosas están transitando por un camino harto difícil, porque como tú hace rato decías, tanto en el país como en la Ciudad de México se está abriendo la cobertura a una etapa de conservadurismo, a una etapa de regresión en el ejercicio de nuestros derechos, ¿no? Lo vemos con el asunto del protocolo, lo vemos con la disminución de los programas sociales, en donde parece que Mancera lo que quiere hacer es, más bien lo que ya está haciendo, es lo que no pudo hacer Marcelo Ebrard, aplicar un sistema de protección social en lugar de reivindicar el ejercicio de derechos universales, reconociendo los derechos universales para todos. Entonces ahí está la gran diferencia. Una política social con derechos universales o una política de protección. Perdón, Jaime, pero es que mira, además te voy a comentar algo de lo que nos escriben. Fíjate, nos escribe un compañero, no quiere decir su nombre. Marcelo violó el derecho a la ciudad de muchos hermanos indígenas al desalojarlos de sus viviendas y su espacio de trabajo en la vía pública para entregárselo a los poderosos. Como prueba tenemos llenas las calles de sombrillas del comercio establecido, que son los del grupo del señor Slim. Y otro que dice: Marcelo, Mancera y los partidos han traicionado a los ciudadanos del DF. La izquierda se entregó con los verdugos. Hace un momento comentabas algo. Efectivamente, la zona conurbada al Distrito Federal no cuenta con toda, digamos, la avanzada que en materia de derechos sociales tiene la Ciudad de México. Sin embargo, como mencionabas también, vamos ahora en retroceso. Después de que avanzamos, ahora vamos para atrás. O sea, después de que se conquistaron varios derechos sociales,
Ahora dicen, bueno, vamos a quedarnos con estos de 450 de un total, ahora se reducen a 175, aunque Mancera dice que no se reduce el número de beneficiarios, pero en la delegación donde yo vivo, claro que se ha reducido el número de beneficiarios. Todavía no queda claro cuál es el criterio de cómo se eligen a los beneficiarios, y esto da paso a que se haga la práctica clientelar, que bueno, esa ya no la sabíamos de gobiernos del PRI y no esperábamos así de los gobiernos de izquierda, que han superado también, algunos actores políticos han superado por mucho esas prácticas que anteriormente nada más les esperábamos del PRI. Y bueno, la otra pregunta, Jaime, que a mí me llama mucho la atención, es que decías, bueno, la gente sigue votando por la opción de izquierda en la ciudad, pero si en la ciudad, vuelvo a repetirte, si vemos el centro histórico de la ciudad, están los edificios, departamentos, a los cuales, digamos, gente como nosotros no tendría la menor posibilidad de poder acceder a una casa habitación, a un departamento, porque económicamente representa un alto costo. Entonces, ¿quiénes van a disfrutar realmente de la ciudad? Y si se está cumpliendo con esto, por lo que el movimiento, sobre todo el movimiento urbano popular que ha estado encabezando esta lucha, ¿para quiénes se está luchando? Porque, como dijera el dicho, unos corretean la libre y otros son los que la alcanzan, ¿no? Y ya lo comentó nuestro radio escucha, el sector indígena, que muchos de ellos habitaban en viejas vecindades del Distrito Federal, han sido simplemente desalojados, porque también sabemos que muchos de esos edificios, pues, ¿para quiénes son? Para la clase empresarial y para digamos, las empresas inmobiliarias, que ese es otro tema del cual tendríamos que hablar, porque ese es el tema de la urbanización, o sea, cómo estamos viendo y cuál es la política de los gobiernos de izquierda, cómo están viendo los procesos de urbanización, porque esos procesos de urbanización están, o pareciera ser que están beneficiando a un sector que no es el sector popular, sin duda es el sector que tiene más posibilidades de pagar. Ese fue el objetivo del fideicomiso del centro histórico, el buscar, porque pues todos los servicios los tiene el centro histórico. Cuando estuvimos nosotros trabajando con información básica de este proyecto que impulsó a Andrés Manuel, recuerdo que después de los sismos se vino este despoblamiento del centro histórico, pero que él tenía todos los servicios, agua, electricidad y demás, y que estaban desperdiciados. Les pregunto, ese fue el objetivo del fideicomiso del centro histórico, y que recuerdo que estaba encabezado por Slim, porque si de ser así, entonces Andrés Manuel, perdón, pero también contribuyó, y aquí viene una compañera que nos dice, bueno, es que Andrés Manuel lo que se dedicó fue a dividir, debilitar, para poder ceder el Distrito Federal a Manuel Camacho. Hay muchas cosas que reflexionar, ¿no? Yo les diría, híjole, es una reflexión muy profunda, muy profunda. Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador venían de la corriente democrática del PRI, rompieron con el PRI. Ellos reivindicaron la corriente nacionalista y abanderaron un proyecto que implicaba el rescate de la soberanía del país bajo una perspectiva de derechos. Jamás reivindicaron el socialismo, jamás fueron parte de la izquierda, aunque la izquierda en su conjunto hizo una alianza con ellos para derrotar al PRI y al PAN, y con ellos ganaron la ciudad. ¿Quiénes eran la izquierda? Ahorita vamos para allá. Entonces, para Andrés Manuel, él nunca se planteó hacer el socialismo, terminar con la explotación, socializar los medios de producción, no. Su proyecto era esencialmente de carácter keynesiano,
bajo la visión del Estado benefactor, ¿no? Es decir, generar más paliativos a través de más política social, una mejor distribución de la riqueza a la población a través de una política social más integral. Esa era la visión de Andrés Manuel y sigue siendo, y que además tipo Lula, y desde esa perspectiva sigue siendo un aliado de los trabajadores y un aliado de la izquierda, frente a la embestida del imperialismo, frente a la embestida del gran capital internacional y a todos los procesos de intervencionismo del imperial de norteamericanos en nuestro país. Andrés Manuel, con todos sus defectos que le queramos encontrar, que los tiene, sigue siendo un aliado del pueblo, hay que decirlo así claramente. ¿Quiénes eran la izquierda? ¿Quiénes conformaron el PRD? Una izquierda histórica revolucionaria, entre los que se encontraban organizaciones como el MRP, que eran los maoístas, los compañeros del PMT con Alberto Castillo, los compañeros del Partido Socialista Unificado de México, que venían en su transición del Partido Comunista Mexicano, los compañeros del PRT, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, compañeros de Punto Crítico, que tenían sus antecedentes en el proceso guerrillero, compañeros del Partido Patriótico Revolucionario, anteriormente Corriente Socialista, que también tienen antecedentes en movimientos armados, y un sinfín de grupos políticos y sociales más que estaban identificados con la izquierda tradicional y que veníamos porque veníamos de ahí muchos, de procesos incluso de vida en la clandestinidad contra la represión, ¿no? Tiempos muy difíciles a fines de entre los 70s y los 80s. Pero esa era la izquierda, y que la izquierda que se había planteado ya disputar por la vía electoral el poder en este país, y que vieron la oportunidad en el 88 con Cuauhtémoc Cárdenas de generar un gran frente democrático nacional capaz de alcanzar o conquistar el poder por la vía electoral, y que es correcto porque además en América Latina todos los procesos armados quedaron cancelados, todos. El único que se reivindicó como un movimiento triunfante fue el cubano, y jamás se reivindicó como socialismo, se reivindicó como un movimiento patriótico armado, y años después reivindicó el socialismo, pero ya estando en el poder. En el caso de Nicaragua, pues sí, llegaron al poder, pero tuvieron años de contrarrevolución financiada por Estados Unidos, y cuando se fueron por primera vez a las elecciones son vencidos electoralmente por la derecha, por la señora periodista esta Chamorro, ¿no? De ahí en fuera, en América Latina, todos los países que han conquistado por la vía democrática una opción diferente, nacionalista, democrática de gobierno, ha sido por la vía electoral. Y hablamos de Brasil, hablamos de Uruguay, hablamos de Venezuela, hablamos de Bolivia, de Ecuador, todos los países que están dentro del bloque del ALBA, la Alianza para el Desarrollo de América Latina, ¿no? Y que son el único realmente el única contraparte, el único elemento de contención del avance del imperialismo norteamericano en América Latina. Bueno, en este contexto histórico se mueve la izquierda mexicana, pero la izquierda mexicana, desde mi punto de vista, y doy un punto de vista muy personal, dentro del PRD, fue derrotada por la parte de la izquierda más conservadora, que venía del PCT y representada por Jesús Ortega y algunos otros grupos, pero principalmente el grupo de los Chuchos derrotó a este conjunto de organizaciones políticas de la izquierda mexicana revolucionaria tradicional. Fuimos derrotados, hay que decirlo y hay que reconocerlo. Fuimos derrotados dentro de nuestro propio partido. Los Chuchos firmaron el Pacto por México, y al firmar el Pacto por México claudicaron el programa de izquierda para el país. Hay que decir, se escribió la historia del PRD. ¿Sí? Qué fuerte y qué lástima y qué vergüenza ver un partido así, porque hemos tenido
Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo, pero también hubo muchos procesos muy complicados, ¿no? Otro fenómeno que hay que también reconocer, ya el asunto de la Carta por el Derecho a la Ciudad está tomando un giro distinto, pero sí era necesario contextualizar este proceso, porque finalmente la situación que vivimos en la ciudad tiene que ver con que podamos nosotros contextualizar y reconocer este proceso histórico que ha sido parte de nuestra realidad. Efectivamente, cuando llegamos al poder en el Distrito Federal, desde Cuauhtémoc Cárdenas fueron cooptados al gobierno o para ser diputados muchos líderes del movimiento urbano popular. Y las organizaciones del movimiento urbano popular fueron descabezadas porque ahora su tarea ya era la función pública o la legislativa. Y muchas de las organizaciones del movimiento urbano que nos queríamos movilizar, no podíamos movilizarnos porque éramos satanizados. ¿Cómo nos íbamos a movilizar contra el proyecto democrático de Cuauhtémoc Cárdenas o de Andrés Manuel López Obrador? Era el gran pecado, ¿no? Era un pecado. ¿Cómo pegarse a sí mismo? Entonces, hoy ya con Marcelo y con Mancera esto se ha, como que ya se ha deslindado esa parte, ¿no? Ya no es tan fuerte. Pero el movimiento urbano perdió cohesión por muchas razones, y una de ellas fue esta, que se incorporan a los espacios públicos y dejan de pensar en la lucha social y solamente están pensando en cómo negociar o cómo ganar espacios de poder. Muchas de las tradiciones del movimiento urbano se pierden. Yo quiero decir que hace 2 sábados muchas organizaciones del movimiento urbano nos empezamos a reunir. Primero hicimos una gran movilización el 22 de enero pasado. Le demandamos a Mancera diálogo. Decidamos juntos, pero de verdad, ¿no? Y ya se sentó todavía. Todavía no se ha decidido a sentarse. Presentamos un documento conjunto sobre el tema de la reforma política y nos respondió que nos reuniéramos con Porfirio Muñoz Ledo. Ya empezamos algunos diálogos por ahí. Y nos empezamos a reunir discutiendo todos estos temas, ¿no? Que ahorita estamos comentando. Y nos vamos a volver a reunir el próximo sábado, esperando encontrar la posibilidad de construir un espacio de coordinación de mediano plazo, ojalá fuese de largo plazo, pero digamos de mediano plazo, de coordinación para el movimiento urbano, en la ciudad y rearticulación del movimiento urbano, porque en este momento no vemos oposición al gobierno de Mancera. Entonces los únicos actores que tendrían alguna posibilidad de convertirse en una fuerza de oposición que contrarrestara, que generara ciertos equilibrios políticos, es el propio movimiento social en la ciudad. Y esa es la tarea que tenemos donde nos hemos impuesto varios. Y la discusión de la Carta por el Derecho a la Ciudad está en este proceso de articulación del movimiento urbano. 2 temas importantes: la reivindicación del derecho a la ciudad y el impulso de la reforma política y la nueva Constitución para el Distrito Federal. Son temas que están en este momento en el centro de la discusión del movimiento urbano para su articulación, la lucha y la defensa de la ciudad. Solo pregunto. Bueno, a ver. Lo que he venido señalando, y ya desde hace como 5 programas para atrás. ¿Cómo percibes la presencia de Rosario Robles en el Distrito Federal? Se puede decir que se tiene en la mira el Distrito Federal a través de esta mujer. ¿Cómo percibes a los jóvenes? ¿Cómo podemos evitar que regrese el PRI? Porque pareciera que solamente hay que ver la foto que se tomaron los delegados hace unos días con Peña Nieto, los alcaldes, doña Leti Quesada, querida compañera, incongruente porque pues, se toma la foto con Peña Nieto. Vemos a Alejandro Fernández, jefe delegacional de Cuauhtémoc, que va en la parte de atrás. ¿Cómo percibe? No
ustedes como organizaciones la presencia de esta mujer, que no está por allí gratuitamente? Claro, atrás de la designación de Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal está la mano de Carlos Salinas de Gortari, para empezar, ¿no? ¿Cuál va a ser la función de Rosario en esa secretaría? Pues tejer la estructura corporativa del PRI desde la política social del gobierno federal, para garantizar la clientela y la replicación en el poder para el 2018. Esa es la función de Rosario, políticamente hablando. Ella fue o estuvo como jefa de gobierno del Distrito Federal, tiene una formación de izquierda, maoísta, ¿no? Ella traicionó todo eso, por supuesto, pero se le quedaron las malas mañas, ¿no? Entonces la señora pues tiene esa visión, ¿no? A usar la política social, los recursos públicos para garantizarse la clientela electoral, asegurarse la base electoral que implique la replicación del PRI en el poder en el 2018. No hay más que buscarle. Para nosotros está muy claro, ¿no? Y el PRI quiere entrar a la ciudad, quiere ganar base social desde el ejercicio de las políticas públicas. Pero tú crees, a ver, los ciudadanos, ¿crees esta formación que tiene de combatir, crees que vayan a hacer? No, yo creo que sí van a ganar sectores y creo que el PRI se va a fortalecer, pero no va a ser suficiente para que ganen las ciudades, ¿no? Sí hay una tendencia de que se fortalezca el PRI, de que se reconstruya su estructura electoral en el Distrito Federal, de que puedan ganar diputados e incluso hasta alguna delegación, pero no aún para que puedan ganar la ciudad faltaría todavía. Pues si Mancera abre las condiciones para que el PRI entre a la ciudad, lo va a hacer. No lo sé, no es todavía hablar a priori, pero si la izquierda se mantiene, si la lucha de las organizaciones se mantiene, si otros actores en construcción se mantienen en el proceso, en la defensa de la ciudad, creo que todavía podemos salvarla. Jaime, mira, hay una pregunta. Quienes se quieren organizar o coordinar con el MUP, o sea, otras organizaciones, ¿cómo le pueden hacer? Y bueno, ya casi estamos a punto de terminar el programa, pero a mí me gustaría preguntarte, ¿qué sigue de aquí en adelante en este tema del derecho a la ciudad? Con todo este contexto que nos has comentado, no hay todavía un compromiso claro, la reivindicación del jefe de gobierno sobre este tema, aunque ya está comentado. Ahorita están teniendo pláticas, entiendo, pero ¿qué sigue? Porque yo no veo en Mancera como este político de izquierda que le interese mucho el tema de los derechos sociales. Digo, me parece increíble la propaganda, digo, porque es muy buena, capital social, pero dista mucho de lo que realmente él hace en la práctica. Claro, yo solamente puedo comentar de Mancera que su programa de gobierno sigue alejándose cada vez más del proyecto de ciudad de derechos y de ciudad democrática para todos. Ha declarado públicamente que está en puerta una inversión de $9,000 millones para la ciudad, pero también han declarado, ¿no?, que vienen por el reciclamiento de toda la zona del área de la zona de Industrial Vallejo, que es una zona de fábricas ya abandonadas, muchas de ellas, o en desuso, y que están tratando de reciclar todo ese suelo que ya tiene con servicio. ¿En beneficio de quién? Pues yo no veo que vaya a ser en beneficio de los necesitados, yo creo que va a ser en beneficio del gran capital inmobiliario y el gran capital comercial. Esa es una visión, y que está muy lejos de un proyecto de ciudad democrática o de izquierda. Vamos a ver qué sucede, ¿no?
Vamos a ver hasta dónde logramos generar interlocución. Nosotros sí demandamos la interlocución como movimientos sociales. Hoy una parte del movimiento urbano se movilizó, tomaron 7 edificios del gobierno del Distrito Federal. Parece que ya hay una respuesta ahí para ellos, ¿no? Que los va a recibir, pero bueno, esa es solamente una parte del movimiento social. Faltan muchos más, o faltamos muchos más. El asunto de la Carta por el Derecho a la Ciudad, yo lo que estamos planteando es que podamos insertar la discusión del derecho a la ciudad en el contexto de la discusión de la reforma política para el Distrito Federal. Yo quiero hacer una invitación a quienes estén interesados. El día 5 de junio tenemos un foro sobre la reforma política. Quienes lo estamos organizando somos organizaciones sociales del movimiento urbano, pero a ese foro va a llegar Alejandro Rojas Díaz Durán, va a llegar el propio Porfirio Muñoz Ledo, Alejandro Encinas, pues varios intelectuales así interesantes, que va a ser en el Corpus Christi, que está enfrente de la Alameda, sobre Avenida Juárez, a las 10 en punto de la mañana. Pero además en ese foro, es pequeño, pero vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a tratar de instalar a los ciudadanos que quieran adherirse como promoventes para instalar los comités promotores de la reforma política en su delegación. Todos los que quieran adherirse a esta discusión, a construir, a reunirse y a empezar a defender esta ciudad, la idea es que nos reunamos en cada una de nuestras delegaciones y empecemos a abrir la discusión de la reforma política para que esta no sea producto de un pequeño grupo de notables, sino que es realmente sea el pueblo el que la discuta y el que presione, ¿no? Y que lleguemos hasta donde se pueda. La otra, ¿cómo nos contactan? Bueno, los reunimos. Yo les quiero comentar muy brevemente. El próximo sábado tenemos una reunión, las diferentes expresiones del movimiento urbano, a las 10 de la mañana. Les voy a dar la dirección, es el Centro Cívico Barrial Estado de Anáhuac. Ahí nos vamos a reunir, o ahí nos hemos reunido los 2 sábados anteriores. El Centro Cívico Barrial Estado de Anáhuac, que está del Metro Calle 11, voy a dar un comercial, pero ni modo, del lado de la Comercial Mexicana, pueden atravesar el estacionamiento de la Comercial Mexicana y a espaldas de ese centro comercial está el Centro Cívico Barrial Estado de Anáhuac, Iztapalapa. La estación del Metro Calle 11 es la que va a Tláhuac, de la línea 12, ¿no? Y nos reunimos tenemos un espacio de coordinación los martes en Tacuba 53, primer piso, ahí a un lado del Metro Allende, a las 11 de la mañana. Los martes a las 11 de la mañana tenemos este espacio de coordinación. Este sábado es la tercera reunión de esta discusión de análisis que va a concluir en qué queremos construir, ¿no? el sábado. Pero el espacio de coordinación es los martes a las 11 en Tacuba 53. Quiero aprovechar, bueno, ya que estás tocando el tema de la reforma política, quiero aprovechar para hacerte una invitación, Jaime. Justamente en este espacio de Netas Políticas estamos organizando una mesa, un foro de debate que precisamente se va a llamar Reforma Política del DF, cuáles son las perspectivas. Estamos invitando a otros actores políticos, vamos a invitar a algunos diputados también que tienen que ver con la reforma para que se haga una mesa de debate y por supuesto nos gustaría mucho desde ahorita hacerte la invitación para que pudieras asistir, porque me parece que esto es lo que nosotros debemos de estar enriqueciendo y que las organizaciones como la que estás representando, si están a la cabeza de la organización de estos foros, que finalmente esperemos y que lleven a un buen puerto, porque la Ciudad de México necesita convertirse, llegar a su estatus de el Estado 32, ¿no? el famoso Estado de Anáhuac, tener su propia constitución, su propia legislación, que eso es lo que muchos esperaríamos, porque somos una ciudad que estamos en un estado de excepción, o
o sea, somos y no somos, estamos y no estamos, entonces bueno, entonces ya nada más para finalizar, ¿estamos bien? ¿Vamos bien en tiempo? Muy bien, entonces, bueno, por aquí también no sé si hay otra preguntita por ahí. ¿Es posible asistir de las organizaciones al MUP? Creo que ya dio la respuesta Jaime dando la dirección. El próximo sábado 10 de la mañana en el Centro Cívico Estado de Anáhuac, el martes en Tacuba 53 primer piso. ¿Y qué otra cosa? Bueno, y el foro el próximo día 5 de junio a las 10 de la mañana en el Corpus Christi. Me gustaría preguntarte, Jaime, ¿cuáles han sido los obstáculos a los que se han enfrentado? Regresando al tema del derecho a la ciudad, ¿cuáles han sido los principales obstáculos? Y si han tenido actores políticos que son los que a lo mejor se han opuesto, ¿no?, a esta lucha que ustedes han venido dando desde el movimiento urbano popular. Los principales obstáculos es la cerrazón, al viejo estilo de que ni te escucho ni te veo, ¿no? Perdón. Y hasta el momento al MUP de la CND, al Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional Democrática, no le han dado la cita con el jefe de gobierno. Nos hemos reunido con la Secretaria de Desarrollo Social, con el subsecretario de Participación Ciudadana, con el secretario de la Secretaría de Desarrollo Urbano, pero bueno, a pesar de que nos hemos saludado muy amablemente, pues en las agendas nos hemos reunido con el director del INVI, pues no vemos que ni las agendas ni los temas que hemos puesto en la mesa de discusión, que son temas de interés público para la ciudad, estén avanzando. O no hay dinero, o bueno, sí, nos batean, siéntense con fulanito de tal y empiezan a verlo, y después viene una serie de sesiones, de reuniones, pero no hay solución. Entonces, pues es la cerrazón. Como que al movimiento social hay que darle largas, pero a los que sí hay que atender es a los empresarios, por supuesto, ¿no? Entonces, esa es la percepción que tenemos, ¿no?, para empezar. Estábamos con lo de, no sé si tengas tú otra pregunta. Básicamente, pues, los comentarios de aquí que tiene la compañera que acaba sobre la historia del movimiento urbano popular, y bueno, no sería eso. Pues nosotros Podemos transmitir el día 5 de junio de mañana. claro, por supuesto. Yo no tengo ningún inconveniente, ¿no?, que puedan llegar, puedan tomar nota, hacer un reportaje, o después preparar un programa con los diferentes líderes de las organizaciones. Pues yo creo que Está abierto. Está abierto el espacio, Claro. incluso para el día del debate. El día del foro sería excelente que ustedes transmitieran desde el Corpus Christi. Nos ponemos de acuerdo. Mañana nos vamos a ver en el Corpus Christi a las 2 de la tarde con los compañeros organizadores y ahí podemos armar. Bueno, Pues creo que hemos llegado al final de esta transmisión. Por supuesto que quedaron temas por ahí pendientes, porque es que es un tema muy amplio, ¿no? A mí me hubiera gustado hablar, por ejemplo, sobre el tema de materia de movilidad, que se presentó una iniciativa por parte de un asambleísta, que es Laura Ballesteros. Entonces, y bueno, le plantea grandes retos también a Mancera, que obviamente no es lo mismo lo que es la movilidad que la vialidad. Estamos hablando que desde el punto de vista donde los individuos tenemos que circular, el peatón, o sea, el derecho del peatón, el derecho del ciclista, el motociclista, o sea, todos van viendo todo este contexto, ¿no? Y pues quedan varios asuntos pendientes, pero el espacio sigue abierto. Vamos a
invitar a todos los que nos están escuchando, que quienes quieran hacer algunas preguntas, pues que nos dejen las preguntas. Está abierta la posibilidad, ya invitamos a Jaime para el próximo 12 de junio a nuestro foro, si es 12, 19 de junio a nuestro foro, para que también lo pueda ir apuntando en su agenda el compañero Jaime. 19 de junio, que es miércoles, en punto de las 6 de la tarde, estaríamos transmitiendo aquí un foro de discusión sobre la reforma política del DF. Y bueno, pues esto fueron las netas políticas del DF. Te agradecemos mucho, Jaime, el hecho que nos hayas acompañado y nos hayas ilustrado, nos hayas comentado un poco de la historia de cómo nace la Carta de la Ciudad de México por el derecho a la ciudad, que sin duda los derechos hoy en día se tienen que conquistar y los tenemos que ejercer. Además, no podemos ir a pedirlos o a mendigarlos, sino tenemos que ejercerlos. Entonces hoy en la ciudad todas y todas tenemos derechos, hay que ejercerlos, que para eso son. Y agradecer mucho la participación de Dani. Un comentario final, Jaime, que quieras dar. Pues un comentario final es que podamos ir haciendo conciencia, que nuestra conciencia no la regalemos por una despensa, por una pluma o por una sombrilla, ¿no? Que votemos con perspectiva de lo mejor. Nos pueden dar de comer una semana con esa despensa, pero no nos van a quitar la pobreza ni la miseria en que vivimos. Pues la única forma de conquistar una vida mejor para nosotros, para nuestras familias, para nuestras comunidades, es que nuestras decisiones, a quién le demos el voto en este caso, o con quién podamos participar, sean plenamente conscientes, que nos informemos lo mejor posible, que ejerzamos nuestro derecho a decidir, pero a decidir juntos. Sí, decidamos juntos, hay que hacer realidad el eslogan del jefe de gobierno. Dani, un comentario final. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que estos espacios son para que todos crezcamos, que todos pues nos ilustremos. Muchísimas gracias, la verdad me voy con un muy buen sabor. Muchísimas gracias, Lupita, muchas gracias. Y bueno, mañana a las 12 del día arrancamos con un programa dedicado a la ciencia, con una joven muy, pero muy valiosa, muy luchona, muy echada, de estas niñas que necesitamos en este país, que es para transformarlo. Alejandra Tzin, al punto de las 12 del día. Estaremos transmitiendo desde Ciudad Universitaria. Esta joven estudiante de biología nos van a estar hablando de muchos temas, de ciencia. La ciencia tiene que llegar a la base. Evidentemente tenemos que hacer muchísimas cosas por este país, por esta ciudad. Y pues bueno, y viva México, que no. Muy bien, aprovechar también el espacio para anunciar, dentro de 8 días aquí en Netas Políticas vamos a tratar el tema sobre los derechos y la cultura de los pueblos indígenas que radican en la Ciudad de México, que por cierto te hicieron por ahí unos comentarios de las comunidades indígenas que también habitan y tienen derecho a la ciudad, por supuesto, pero que son los últimos, somos los últimos quienes provenimos y tenemos una raíz indígena, pues somos los últimos siempre, ¿verdad? Entonces vamos a estar con ese tema con un invitado especial y agradecerles de nueva cuenta, Jaime, agradecerle a Daniela Fregoso que nos estuvo apoyando y también en la conducción. Muchas gracias, esto fue las Netas Políticas del Distrito Federal y nos vemos en 8 días. Saludos y saludas a todos, a todas y a todos, en especial por ahí a los que nos escucharon, a Judith, Martiniano, que también creo que nos escuchó por ahí, Claudia nos escuchó, Josefina, Alejandra Tzin, también está por ahí Alejandra Fregoso, si no mal recuerdo, hay otra Alejandra Orozco Garibay, Juan Eduardo. Entonces muchas gracias a ustedes que nos ayudan también con sus comentarios y bueno, nos escuchan y nos siguen cada 8 días en este programa. Hasta luego.